Bienvenidos a un viaje sin retorno, hacia los abismos más oscuros de la pasión transformada en veneno. Hoy no vamos a hablar de amor, sino de mujeres que frente a la infidelidad y rechazo de sus esposos, decidieron tomar justicia por su propia mano. En el fascinante y aterrador mundo del crimen real, solemos buscar monstruos en los callejones oscuros, otras máscaras de ficción, pero la realidad nos enseña que, a veces, el peligro más letal puede ser un corazón roto, una infidelidad imperdonable y un despecho mal gestionado. Infidelidad y desenlace fatal. Prepárate, porque hoy analizamos 4 casos donde la traición, los celos y la fragilidad del ego cruzaron la frontera de lo humano para entrar en el terreno de lo puramente macabro. Nuestro primer descenso nos lleva a los lujosos y aparentemente perfectos suburbios de California, para conocer la caída en picado de Betty Broderick. Betty y Dan eran el epítome del sueño americano de los años 70. Ella lo apoyó económica e incondicionalmente, mientras él estudiaba medicina y derecho, trabajando en múltiples empleos para que él no tuviera que preocuparse por nada más que su éxito. Sin embargo, cuando el imperio económico de los Broderick se consolidó, Dan decidió que Betty ya no encajaba en su nueva vida de abogado de élite. La entrada de Linda Colquena, su joven asistente, no fue solo una infidelidad, fue el inicio de un proceso de desmantelamiento psicológico. Dan utilizó su inmenso poder legal para aplicar lo que hoy conocemos como un gaslighting de manual, negando la evidencia obvia mientras preparaba el terreno para dejar a Betty despojada de su estatus, su hogar y, lo más doloroso, la custodia de sus hijos. La planificación de Betty no fue un arrebato, sino una combustión lenta de años. Ella comenzó a grabar miles de horas de llamadas, a dejar mensajes cargados de una furia que rozaba lo irracional y a acechar la nueva residencia de la pareja. Meses antes del desenlace, Betty adquirió una herramienta de defensa de calibre 38, alegando que se sentía insegura. La madrugada del 5 de noviembre de 1989, la rabia acumulada se transformó en una misión táctica. Utilizó una llave que le había sustraído a su propia hija para entrar en la mansión de Dan, en el barrio de Marston Hills, sin que las alarmas emitieran un solo sonido. Subió las escaleras con una determinación gélida, entró en la habitación principal y, en la penumbra, descargó su herramienta contra las siluetas que descansaban en la cama. El impacto fue quirúrgico y definitivo. Tras el acto, Betty no mostró remordimiento inmediato. Incluso arrancó el cable del teléfono de la pared para asegurar que no hubiera ninguna posibilidad de auxilio médico. En el juicio, su defensa argumentó que fue una víctima de tortura psicológica, creando un debate nacional sobre el maltrato psicológico. El perfil de Betty es el de un narcisismo herido masivo, alguien que construyó su identidad entera sobre ser la esposa de un hombre poderoso y que, al verse reemplazada, prefirió la aniquilación total antes que la irrelevancia social. Pero si crees que el despecho es peligroso en el mundo físico, espera a conocer la obsesión digital y manipuladora de Jodi Arias. El caso de Jodi y Travis Alexander es un estudio escalofriante sobre la dependencia tóxica en la era de la hiperconectividad. Se conocieron en una conferencia de motivación y la química fue volcánica desde el primer segundo. Travis, un hombre de fuertes convicciones religiosas, se sentía atrapado entre su fe mormona y la atracción magnética que sentía por Jodi, una dinámica que ella utilizó para tejer una red de control. Las señales de toxicidad fueron alarmantes. Jodi comenzó a vigilar los correos electrónicos de Travis, a aparecer en su casa de Arizona manejando desde California sin previo aviso, y a sabotear sus relaciones con otras mujeres pinchando sus neumáticos. La planificación de Jodi para el evento final fue un ejercicio de logística criminal. Alquiló un coche en una ciudad distinta a la suya, compró 3 bidones de gasolina adicionales para no tener que detenerse en estaciones de servicio que tuvieran cámaras de seguridad, y se tiñó el cabello de un color oscuro para alterar su identidad visual. Incluso sustrajo una herramienta balística de la casa de sus abuelos días antes del viaje. El 4 de junio de 2008,
tras una tarde de aparente reconciliación, grabada en fotos perturbadoramente íntimas. Jody atacó a Travis mientras él se encontraba en la ducha, el lugar donde menos capacidad de defensa tenía. Utilizó un elemento cortante de gran tamaño para infligir heridas en zonas críticas, y finalizó su acción con un impacto balístico en la cabeza. Lo más increíble es que intentó eliminar la evidencia, metiendo la cámara fotográfica en la lavadora, pero los técnicos forenses lograron recuperar las imágenes que la situaban en la escena del crimen. En el juicio, Jody ofreció un espectáculo de mentiras, alegando desde ataques de ninjas invisibles hasta defensa propia, pero su falta de empatía y su frialdad ante las pruebas la sentenciaron. Su perfil psicológico revela una personalidad con rasgos sociopáticos, una manipuladora nata que veía a Travis como un trofeo que, si no podía poseer, debía ser destruido para que nadie más pudiera disfrutar de su compañía. De la frialdad calculada de Arizona, pasamos al calor del asfalto de Texas con el caso de Clara Harris. Clara era una exitosa dentista de élite, una mujer que proyectaba una imagen de control absoluto, hasta que descubrió que su marido David la engañaba con su secretaria. Clara no se hundió en el silencio, sino que contrató a una agencia de investigadores profesionales llamada Bluebeards para que documentaran cada movimiento de su esposo. El día del incidente recibió la llamada que confirmaba su peor pesadilla. David estaba en un hotel de lujo con la otra mujer. Clara, en un estado de agitación que nubló cualquier rastro de razón, condujo hasta el lugar llevando consigo a su hijastra de 16 años. Lo que sucedió en el aparcamiento del Hotel Hilton es una de las secuencias más impactantes registradas por una cámara. Tras confrontar a la pareja en el vestíbulo, Clara se dirigió a su lujoso Mercedes-Benz. La planificación aquí fue reactiva, pero de una potencia letal. En lugar de alejarse, aceleró el motor y utilizó las 2 toneladas de metal como un proyectil dirigido contra David. No se detuvo tras el primer impacto. En un acto de furia mecánica, dio vueltas sobre el cuerpo en múltiples ocasiones, pasando por encima de él 3 veces, mientras su propia hijastra le rogaba a gritos que parara. El juicio fue un fenómeno mediático donde se analizó el concepto de pasión súbita, una defensa que intenta explicar cómo una mente cuerda puede quebrarse ante una traición flagrante. Psicológicamente, Clara representa el colapso de una estructura de personalidad basada en el éxito externo. Cuando la infidelidad amenazó su imagen de familia perfecta, su respuesta fue una explosión de violencia física incontrolable. Finalmente, llegamos al caso que redefine la palabra grotesco. Catherine Knight, en Australia. Catherine no era una extraña para el sistema. Tenía un historial de violencia doméstica que incluía ataques con sartenes y amenazas a sus anteriores parejas. John Price, un hombre sencillo y trabajador, cometió el error de creer que podía calmar el temperamento de Catherine. Las señales de peligro fueron constantes. Ella destruyó sus pertenencias más valiosas y lo amenazó de forma recurrente. Cuando John finalmente obtuvo una orden de protección legal, Catherine decidió que el rechazo de John merecía una represalia que el mundo nunca olvidaría. El plan de Catherine fue metódico y aprovechó sus habilidades profesionales, ya que trabajaba en un matadero local y era experta en el manejo de herramientas de corte. Se aseguró de que los hijos de John no estuvieran en la casa y esperó a que él cayera en un sueño profundo para iniciar su ataque. Utilizó sus herramientas de trabajo para infligir 37 heridas en puntos vitales, pero la parte más oscura vino tras la pérdida de vida de John. Catherine realizó una alteración anatómica completa de los restos, una tarea que requirió horas de precisión técnica que ella tenía a consecuencia de trabajar en un rastro de animales. Separando la piel de los músculos del cuerpo y colgando el resultado en la estructura de una puerta, como si se tratara de un trofeo de caza. Pero la depravación no terminó ahí. Se dirigió a la cocina para preparar un banquete dantesco, utilizando partes de la anatomía de la víctima para hornearlas con vegetales y servir los platos en la mesa del comedor, colocando etiquetas con los nombres de los hijos de John en cada servicio. La policía llegó a la mañana siguiente y se encontró con una escena que superaba cualquier película de terror. En el juicio, Catherine no mostró ni un rastro de remordimiento, convirtiéndose en la primera mujer australiana en ser sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de beneficio
ni atenuante alguno. Su perfil psicológico es el de una psicópata sádica que encontraba placer en el control físico sobre la materia orgánica. Sus motivaciones no eran el dolor por la pérdida, sino el deseo de aniquilación y posesión más allá del último suspiro. Estos 4 casos nos demuestran que el corazón humano, cuando se ve impulsado por la patología y el resentimiento, puede albergar una oscuridad insondable. Son historias que nos obligan a cuestionar qué máscaras de normalidad estamos dispuestos a aceptar en nuestro día a día. ¿Y tú, después de conocer estos relatos de traición y justicia propia, crees que estas mujeres fueron víctimas de sus circunstancias o que la maldad ya habitaba en ellas esperando una excusa para emerger? Déjame tu reflexión en los comentarios, dale un me gusta si este análisis profundo te ha cautivado y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más prohibidos de la psique criminal. Nos vemos en el próximo descenso a la realidad que siempre, de manera aterradora, supera la ficción.